Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación de Estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera de Querétaro, a sus autoridades, por haberme invitado a esta experiencia de compartir opiniones, de poder aprender entre todos. Realmente es algo muy satisfactorio para profesores y creo que también para los alumnos el que podamos tener estos espacios de conversación. Como bien dice el maestro, hay una referencia muy importante que tiene que ver con la dinámica económica. Y tenemos que entender de una manera muy clara, muy simple, qué implica, qué requerimientos y qué significa tener crecimiento económico. Y aquí lo interesante es que lo podemos abordar desde una perspectiva que no necesariamente tiene que tener las complejidades que los economistas en algunas ocasiones nos acusan de tener. Podríamos hablar realmente del crecimiento como la simple y la sencilla capacidad de crear más bienes y servicios. Si ustedes consideran que el PIB, el Producto Interno Bruto, es la medida de la economía, el Producto Interno Bruto no es más que la suma de bienes y productos y servicios finales de una economía por unidad de tiempo. Así que si quisiéramos ser muy simplistas, crecer económicamente es que de una unidad de tiempo a otra tenemos más bienes y servicios. Y en general, salvo excepciones, los bienes y servicios son creados por empresas. En nuestra particularidad mexicana, muchas más empresas privadas que públicas, aunque no siempre fue así a lo largo de nuestra historia. Entonces, cuando se habla de crecimiento económico, es que las empresas producen más y esas empresas venden más. Y esas empresas para producir y vender más necesitan más activos de capital, más activos financieros y más trabajo, como bien decía el maestro. ¿De acuerdo? Ese es el círculo virtuoso del crecimiento económico. La otra consideración importante es que toda economía cuya población sigue creciendo necesita crecer al menos a la tasa de crecimiento de su población para conservar lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita estable. Si una economía no crece y su población sigue creciendo, en lo individual, la persona va a ser sistemáticamente más pobre. Para que tengan una idea, pese a que ha habido un importante esfuerzo en México por el control de la natalidad, seguimos creciendo al 1.7% anual promedio. Es decir, cada año hay casi 2 millones de mexicanos más. Todavía no nos entretenemos mucho solo con la televisión. Entonces, eso implica que ese nuevo 1.200.000 grupo de mexicanos requiere que la economía haya generado mayor riqueza. Eso es de lo que no se puede dejar de hablar. La pregunta es, ¿cómo se hace para que la economía crezca? Y la mayoría de los especialistas coinciden en que el primer elemento es que los inversionistas, los empresarios, el sector productivo, sientan los elementos de confianza, certidumbre y Estado de Derecho que le permita seguir garantizando los resultados de su propia inversión. Entonces, podemos tener otras formas ideológicas, pero está absolutamente demostrado que lo primero que requieren los inversionistas es certidumbre y Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la inversión tiene una peculiaridad que es que yo invierto hoy para recobrar mis ganancias en el futuro. Eso quiere decir que mi inversión va a tener sus frutos en un momento en el tiempo, en el cual yo debo tener medianas características, medianas garantías, para que yo pueda decir, sin que eso quite mi riesgo como empresario, que después de ese periodo de tiempo yo voy a poder recabar mis frutos de la inversión. Entonces, con esas dos ideas, podemos plantearnos de que hubo elementos, sobre todo a partir del 2018, a finales del 18, principios del 19, que empezaron a contraer la capacidad de la economía de crecer en su conjunto. Algunos dirán que muy poco, que se quedó en el margen del crecimiento neutro, o sea, del 0%. Algunos otros dirán que caer 0.4%, como fue el caso del PIB global, pues estamos hablando de medio punto porcentual de un PIB que vale 1.2 millones de dólares. Es decir, dejamos de producir
medio punto porcentual, eso son una cifra muy importante en dólares. Entonces, hay indicadores y básicamente son tres. El primero, una pérdida de horizontes y perspectivas confiables en los inversionistas. La gente empezó a contraer sus decisiones. Un segundo elemento, una contracción mundial, básicamente detonado, y lo digo con mucho cuidado, por una controversia comercial muy importante entre las dos potencias globales más importantes en este momento, que es Estados Unidos y China. Y finalmente, un elemento que tuvo que ver con desajustes alrededor de la globalización como el mecanismo optimista. Las nuevas derechas, el mismo discurso del gobierno norteamericano, eran señales de que ese modelo global que había tomado una preponderancia casi conceptual no era tan cierto. Eso creó una recesión mundial en la cual México afectó. O sea, sería el primer elemento de los elementos fundamentales que hacen que una economía crezca, no se observaron de forma eficiente en México a partir de finales del 2018. Así sería la idea fundamental de por qué no crecimos. Y coincido completamente con el maestro. La crisis más previa, que fue la del 2009, que implicó una reducción del PIB, venía de una dinámica ascendente. Así que tenemos que reconocer que esta crisis es materialmente, como se dice coloquialmente, una lluvia sobre mojado. Muchas gracias, doctor y maestro, por darnos un poco de contexto sobre cómo veníamos previo a nuestra crisis, previo a que detonara todo este momento del COVID-19. Y es muy importante recalcar los puntos de que no se dio un seguimiento a un desarrollo productivo, que el empleo es clave para un desarrollo económico, para un crecimiento de igual manera, que nuestro crecimiento poblacional y económico debe ser lo más igualitario posible para evitar un desequilibrio en nuestra población, así como los tres puntos que mencionaba el doctor al final sobre la perspectiva internacional que nos llevaron a estar el día de hoy. Por lo cual, cuando la pandemia llegó a nuestro país vecino del norte, nuestras autoridades no se percataron o no quisieron reconocer la inminente falta de recursos, llámense humanos, tecnológicos o sanitarios, que estaba presente. Por lo cual, ¿cómo fue la reacción inmediata del país ante la pandemia? ¿Me permite empezar ahora, maestro? Adelante, por favor, doctor. Primero, quisiera compartirles a ustedes que la pandemia es el clásico ejemplo de lo que en el libro de texto se llama una exogeneidad. Es algo que viene completamente fuera de los parámetros, las dinámicas y la lógica de una dinámica económica. Es decir, esto es un evento que viene de fuera, causado por la aleatoriedad, salvo que queramos hablar de conspiraciones casi que llegan a la ciencia ficción, pero es claramente lo que se le llama un choque exógeno, ¿de acuerdo? La pandemia es un riesgo sanitario que pone en peligro la vida de las personas. Y así hay que entenderlo. Es una enfermedad en el que podríamos discutir los índices de mortalidad y si se va a morir el 2.3% de los enfermos. Todo eso se puede discutir, pero como en algún espacio se comentó, la vida humana no tiene parámetros métricos en ese sentido, porque se comentaba de, bueno, cuánto es importante o cuánto es válido, cuántas muertes pueden aceptarse en una pandemia. El problema es que todo sería muy fácil de medir si el muerto no lo conozco, si el muerto es una cifra. Pero si la víctima de esta pandemia es un familiar, o es mi madre, o es mi hijo, la dinámica es completamente distinta. Entonces, la pandemia es una exogeneidad que pone en peligro la vida humana, provocada por una variable completamente fuera de control. Entonces, tiene siempre, muchachos, profesores, dos dimensiones. Hay que entender la pandemia como una crisis de salud pública
global que no se había observado desde la fiebre española de 1920. O sea, hacía 100 años que no había una pandemia de esta naturaleza considerada global. La atención médica y obviamente los recursos que deben tenerse para atenderse, y en otra dimensión, igual de importante, pero otra dimensión, las implicaciones económicas que tiene este fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tratar de manejar desde dos perspectivas. ¿Quién es el responsable de la salud pública? Los gobiernos, porque es una de sus funcionalidades. ¿Quién tiene que llevar el liderazgo para atender la pandemia? Son los gobiernos. ¿Y cuáles son las características que deben tener? Minimizar la mortandad. Así de sencillo. Y lo ideal sería que hubiera cero muertes. Es improbable, pero hay que minimizarlo. Y el problema en particular, sin que sea un especialista yo en este tipo de pandemias, es que un número importante de la población, después de un alto contagio, puede tener complicaciones que lleven a la muerte. Y teóricamente no nos interesan los 2 millones de contagiados, sino nos interesan los 300,000 que necesitan respiradores para no morirse. Entonces, esa es una línea que habla de recursos de gobierno, de Estado y población. Esa va a llegar y tiene que ser manejada, y definitivamente el electorado va a tener que entender que también los gobiernos, y cada uno en su particular, atendió la pandemia. Y posteriormente, igual de importante, tiene que entenderse cómo va a afectar la economía. Son problemas multifuncionales, son problemas que tienen que ser abordados simultáneamente. No me dedico a la situación médica y que la economía se desplome, o cuido la economía aunque tenga 100,000 muertos. No son problemas excluyentes, son problemas simultáneos. Entonces, siempre tiene que analizarse desde dos perspectivas: cómo los gobiernos, como responsables de la salud pública, atienden una pandemia de esta naturaleza, y por el otro lado, cómo van a responder los embates que esta exogeneidad va a tener en la economía. Y de veras se los digo, debe quitarse cualquier elemento ideológico y cualquier elemento político electoral hoy. Hoy tendríamos que estar pensando en elementos completamente técnicos para abordar cualquiera de las dos perspectivas. No se diga en donde se pone en peligro nuestra vida de manera inmediata, pero tampoco olvidar lo que puede poner en riesgo el futuro de la economía. Somos una generación, muchachos, en mi caso, el maestro es más joven que yo, pero habrá algunos de mi edad, más de 50 años, nos hemos pasado la vida en crisis. Y nos hemos pasado la vida resolviendo y saliendo de crisis. Yo pensé que iba a morirme sin vivir otra, y creo que me equivoqué. La siguiente pregunta es, 10 días después de haberse realizado o haberse declarado la fase 2 del COVID-19 en nuestro país, nuestro mandatario presidencial anunció el rescate económico. Precisamente el día 5 de abril se presentó una conferencia en la que se hablaba de un rescate económico. ¿Cuáles consideran serán los efectos de dicho plan para enfrentar la crisis del coronavirus? ¿Y qué opinan del enfoque hacia los programas sociales en lugar de un sector empresarial? Un pequeño punto que creo que es importante, y dejarlo más que nada como un criterio para reflexionar. Si veníamos de una situación económica en contracción, por las razones internas o externas que quieran, también tenemos que reconocer que este país posee un sistema de salud público muy mal, así de sencillo. Y podemos evaluarlo bajo cualquier criterio, bajo criterios técnicos de capacidad de atención. En general, la población en México tiene que recurrir a servicios privados de atención médica para más o menos cubrir ese riesgo que tenemos de enfermarnos. Nadie creo que se atreva a decir que ni los sistemas públicos corporativizados como es el IMSS o el ISSSTE, o lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, es ejemplo a nivel mundial. Entonces, no hay que perder de vista que estamos pateando a un cojo. Es decir, nos está llegando una pandemia
que ha puesto de rodillas a países como España o como Francia o Alemania, y que sí debemos preocuparnos de qué capacidad efectiva tenemos para la parte médica exclusivamente. O sea, al igual que venía mal la economía, tiene que reconocer el gobierno y el Estado como un todo que no estamos en las mejores de las condiciones para asumir un problema de estas dimensiones. Y eso lo dejo simplemente como una reflexión que tendrán que estudiar los especialistas si realmente vamos a tener la capacidad de controlar la parte médica. Pero me regreso a la parte económica, a la parte que es el corazón de nuestra conversación. Y la pregunta es, ¿qué es una política económica de choque o qué es una estrategia de choque? ¿Y qué es lo que debería hacer un gobierno, en teoría, ante un problema exógeno de esta magnitud? Y para eso ayudaría mucho simplificar el ejercicio y decir, ¿en dónde viene la afectación económica real de una pandemia como el coronavirus? No es una guerra, no es un meteorito, no es un temblor, no es una destrucción de la capacidad productiva de un país. Es básicamente una contracción de la demanda efectiva. Es una contracción de la capacidad de la economía de comprar. Es decir, como si en el gran modelo macro de oferta y demanda, la oferta en un primer momento sigue estable, pero lo que de repente cae es la demanda. El caso típico es si analizan la situación del sector turístico. Los hoteles en Cancún ahí siguen, las playas maravillosas ahí siguen, lo que no tienen son clientes, porque el aislamiento social provocó una contracción de la demanda. Eso va a provocar que muchos sectores productivos, sobre todo los más vulnerables, tengan una debilidad estructural como negocio ante una caída de la demanda y que provoque un daño permanente o temporal. Habrá empresas que sobrevivan con muchos problemas, habrá empresas que quiebren. Esa empresa que quiebre va a despedir a sus trabajadores. Y esa caída en el empleo, ese incremento del desempleo, va a provocar que las personas no tengan dinero para seguir demandando. Y entonces la caída de la demanda provocada por la pandemia se va a ver incrementada con la caída de la demanda provocada por la quiebra de empresas y el desempleo. Entonces, es un contraciclo, es como un contrahuracán, que en lugar de fortalecer el ahorro, la inversión y la demanda interna o externa, contrae la demanda interna y externa, contrae la capacidad productiva, incrementa el desempleo y tira la inversión. Porque si las empresas están quebrando por una falta de demanda, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir ahora en una línea aérea cuando están al 15% de su capacidad? Entonces, lo que ocurre ese es el efecto cíclico de lo que va a llevarnos a la crisis económica. Un modelo contracíclico sería actividades que desde el gobierno impulsara esa caída crónica de la demanda. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva tan simple, su plan, que yo no llamaría plan, diría 4 ocurrencias de pan con lo mismo, aunque suene políticamente muy incorrecto, no están contrarrestando. ¿Por qué, muchachos? Porque los 4 proyectos ya estaban planteados 19 y solo los van a continuar. No es una nueva inyección. Ahora, coincido con el maestro. Primero los pobres, pues sí. ¿En qué sentido? Tenemos que asegurarnos que haya una equidad en la distribución del ingreso, de acuerdo. Pero las cifras están hablando mal del problema. ¿A qué me explico? No sé si han revisado todos los programas sociales del gobierno en el 2019 y son varios miles de millones de pesos transferidos del sector público a la población. Jóvenes creando el futuro y arbolitos, buenos días, etcétera. Están transfiriendo miles de millones de pesos. Y miren que no cuestiono si está bien o si está mal o si es electoral. ¿No? Lo están transfiriendo.
Están haciendo transferencias directas que deberían incrementar la demanda de las personas. Personas pobres que están teniendo un ingreso que no tenían y entonces la demanda debió haber subido. ¿Y qué creen que pasó? No subió. Ya en el 2019 no hay evidencia contundente de que el incremento de esa capacidad de compra de las personas de menores ingresos haya tenido un efecto de crecimiento en la economía, porque ya se hizo un año completo. Entonces, ¿qué parece? Algunos especialistas lo dicen, que está ocurriendo una sustitución de ingresos, que no se está sumando como un nuevo ingreso, sino que las personas están dejando de trabajar. Es una hipótesis, que habría que demostrar, sobre todo en la economía informal. Entonces, ¿por qué? Si una familia tiene una cantidad determinada de dinero para gastar y le llega más, pero sigue teniendo la original, esperarías que su capacidad de compra aumente. ¿Están de acuerdo? Esperaríamos que la demanda se incrementara. Lo que está pasando es que al parecer se están recibiendo los subsidios y está sustituyendo las actividades productivas. Las personas están dejando de trabajar porque están sobreviviendo con los ingresos que les da la transferencia. Entonces, ese efecto de incremento de la demanda a gente que compre no se está viendo con las transferencias. Entonces, esas 4 acciones, primero, no puedes decir que tu plan de contingencia es seguir haciendo lo mismo, porque ya lo dijo el experto, no espere resultados diferentes con las mismas acciones. Entonces, todo lo que implique continuidad no puede ser avalado como un plan de contingencia, porque eso significa qué vas a hacer ante este problema y esperaríamos que sea nuevo. Las transferencias directas están demostrando, está demostrado, o al menos no hay evidencia hasta ahora que tenga un choque de demanda. Y por último, no se ve claro cómo vas a proteger la planta productiva. Y cierro con esta idea, muchachos. La planta productiva de este país no es los 15 empresarios con los que el presidente se reúne sistemáticamente y trae y lleva hasta el cansancio. Les aseguro que a los Bayeres, a los Slim y a todo ese cuerpo de empresarios, las crisis los dejan menos ricos, pero jamás van a tener un problema. La masa productiva son los 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas que pagan sus impuestos y que son a los que debería estarse atendiendo. No, y que claramente, como dice el maestro, con 25,000 pesos de un crédito no va a cambiar su situación. ¿Saben qué van a hacer con esos 25,000 pesos? Van a tener el mismo efecto que las transferencias directas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus... Tomando en cuenta la última pregunta y expuesta la referencia política hacia sectores sociales y los subsidios, asimismo, rechazando las propuestas empresariales en pro de un rescate económico, ¿qué va a ocurrir con las exportaciones y la inversión en nuestro país durante los próximos meses? Refiriéndonos a un corto plazo. Profesor Lagunes, ¿podemos comenzar con usted? Los pronósticos no son muy aleatorios, no son muy buenos, son aleatorios. Dudo que ningún modelo econométrico, que ningún especialista pueda arriesgarse en este momento con la información histórica, plantear cifras rotundas. Yo veo con mucho interés cómo el Fondo Monetario Internacional y cómo otros organismos internacionales están diciendo qué va a pasar en términos cuantitativos, me refiero. En términos cualitativos creo que lo entendemos, pero en términos cuantitativos, atreverse a decir de qué tamaño va a ser la recesión, por ejemplo, al menos desde el punto de las herramientas econométricas que utilizamos los economistas, un choque de esta naturaleza no tiene evidencia previa. Entonces el proceso generador de datos cambió. Entonces ningún pronóstico creo yo que podría ser más que una aproximación que tiene que irse ajustando con mucho cuidado. Primero, las inversiones, lo que se llama la formación bruta de capital, que es lo que sistemáticamente se mide en una economía como la inversión, ya se venía cayendo, en México en particular. Ya venía
contrayéndose desde un buen rato. Y la argumentación fundamental era la falta de participación del gobierno en la formación bruta de capital. Entonces, los esfuerzos del sector privado habían sido, pues, no lo suficientemente potentes para mantener una escala creciente en la inversión. Ahora, la inversión nacional e internacional se puede ver desde muchas dimensiones. La pregunta es, ¿qué tan confiable en este momento puede resultar México para realizar un plazo con respecto a otros escenarios u otras economías que también puedan ofrecerlo? De momento, lo que se está visualizando es una caída en las perspectivas que al menos se está viendo con la salida de capitales. Las cuentas entre unos y otros especialistas habla de que han dejado el país en los últimos 6 meses entre 8 y 10 mil millones de dólares. Eso básicamente son inversionistas que por la razón que ustedes consideren, no ven ni la economía ni el peso como una reserva de valor. Entonces, difícilmente se podría pensar en un horizonte positivo en términos de las inversiones. Lo interesante o lo que tenemos que jugar como analistas es qué tanto va a ser la contracción y qué tanto va a durar. Es un problema de profundidad y de duración. ¿De acuerdo? Hay casos muy particulares en la economía mexicana, como fue la crisis del 95, en la que seguramente la mayoría de ustedes no había nacido. La crisis del 95 fue profunda, se perdió el 7% del PIB, la llamada del error de diciembre. Sin embargo, solo duró un año. Es decir, la caída fue un año y todos los efectos posteriores fueron de tasas de crecimiento que permitieron en el año 2000 llegar a una tasa de crecimiento del 7%. Entonces, aquí la pregunta es, ¿va a ocurrir de la misma forma? ¿Va a ser un pico, una caída vertiginosa, sin saber de qué tamaño va a ser exactamente en el 2020, pero el 21 va a retomar un índice de confianza y de crecimiento? Porque esta crisis, a diferencia de otras, no va a destruir mercado. Me explico. Las grandes crisis que han cambiado el mundo, al menos en el siglo XX, terminaron con una guerra mundial. Y las grandes crisis terminaron destruyendo capital, generando espacios de creación de valor muy importantes. En este caso, el coronavirus no destruye capital. La planta productiva va a seguir igual y los procesos de generación de valor se van a concentrar en ciertas industrias que van a sobrevivir. Entonces, yo creo que la perspectiva más delicada en este momento es de profundidad y de duración, porque todos coinciden en que va a haber una contracción de la inversión. Ahora, ¿qué podrían hacer los gobiernos? Y hablo en genérico para no caer en ninguna provocación, para fomentar la inversión. Es la inversión la que se tiene que fomentar, porque es la única que genera crecimiento económico. La cadena virtuosa se llama, no es subsidio, gasto, demanda, es ahorro, inversión. Sería increíble que aumentara la propensión media a ahorrar, por ejemplo, que los subsidios fortalecieran el ahorro, pero no hay ninguna indicación al respecto. Y un poco ondeando, profundizando en la pregunta anterior, pero a un mediano o largo plazo, ¿cómo se verá afectada nuestra economía? Que coincide un poco con periodos electorales. ¿Qué perspectiva se tiene para dicho momento? Ok. Ahí ya tienen, o sea, ya la respuesta es qué implicaciones político-electorales va a tener el desempeño de la crisis, ¿no? Y creo que no hay forma de evadir ese tema, porque la relación entre economía y gobierno, pues es muy importante. Yo quisiera detallar muy rápidamente que cuando hablen de crisis en su mente, no visualicen solamente grandes variables macro y los grandes sectores. Piensa en la crisis en función de ese empresario del que hablaba el maestro hace un momento, ¿de acuerdo? Es decir, es un empresario
que está en un proceso de producción y tiene clientes y esos clientes le pagan sus productos. Una crisis de este tipo lo que empieza a generar siempre es una crisis de liquidez, porque la contracción de la demanda y la exacerbación del riesgo hace que, en pocas palabras, ese empresario o deja de vender o ese empresario a lo mejor sigue vendiendo pero deja de cobrar. Esa es la idea básica micro. Al dejar de vender, dado una empresa con costos fijos, posiblemente con deudas, con financiamientos, lo primero lo que va a caer va a ser en una crisis de incapacidad de pago. Y es la crisis de incapacidad de pago lo que termina quebrando una empresa. Es decir, si esa empresa deja de vender un periodo que para cada empresa es distinto dependiendo de su fortaleza, le va a provocar que la empresa tenga que cerrar, despedir a sus trabajadores. Entonces, estamos pensando en un modelo en donde no son el pueblo bueno y los empresarios malos. Los empresarios también son pueblo, como bien lo dice el maestro. Es simplemente un empresario que está cobrando, que deja de vender, que deja de cobrar, que tiene que pagar nómina, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar servicios, luz, agua, que tiene que pagar impuestos. Y que cuando no tiene, no hay forma de sacarle agua a las piedras, deja de pagar. Esa es la crisis, nada más que multiplíquenlo por 2.7 millones de empresas. Y no se les olvide que es cuestión de otro coloquio, que la mitad de la economía muy probablemente en este país sea informal. O sea, que ni siquiera paga impuestos, que ni siquiera está registrado. Entonces, la crisis va a verse en una contracción que va a elevar la pobreza. Y el gobierno le está apostando a que las transferencias directas generen un efecto menos crítico a la pobreza media de la población. El punto es que el dinero que proviene del gobierno y va a las transferencias no es un proceso generador de valor, es una parte de la riqueza total de la economía. Ese es el gran reto. Hay un concepto ideológico que desafortunadamente veo en nuestro gobierno, que siguen pensando que el gobierno es un proceso generador de valor. El gobierno es un proceso de redistribución de valor, no crea valor. Entonces, si la economía se contrae, se va a contraer la parte de la economía que le corresponde al gobierno. Muchachos, si la economía informal ahorita es la mitad, en crisis la economía informal puede ser 3/4 partes de la economía. Entonces, porque está demostrado que en periodos de crisis aumenta la economía informal. Entonces, hay un riesgo ahí de pobreza, marginación, sí, de contracción, porque ¿qué va a hacer un empresario que quebró? Sí, el SAT puede perseguirlo hasta el cansancio, pero ¿ustedes creen que el gobierno mexicano y la estructura judicial de este país va a poder atender 1 millón de juicios de pago de impuestos? ¿O van a poder meter a la cárcel a 1 millón de empresarios porque no paguen impuestos? Se hace una cadena de impago. Por eso todos los países le están apostando a apoyar, porque saben que si dejan que se declare la cadena de impago, se va a volver eso, una cadena de impago. Salvo que tomen a la Guardia Nacional y vayan a cobrar los impuestos a punta de fusiles, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y con eso termino la idea, que es para mí lo más delicado, hay evidencia histórica en este país que las transferencias directas a la población pueden, y lo digo subrayado porque no puedo probar, pero hay evidencia histórica que las transferencias pueden ser manipuladas con fines electorales. Y el que lo niegue, pues estará cerrándose los ojos. Si tú recibes sistemáticamente un ingreso entre 11 y 12 mil pesos, ¿qué es lo que puede recibir una familia de 6 personas que aplica a todos los programas sociales? La pregunta es si somos lo suficientemente racionales para no comprometer, y lo digo con mucho cuidado, nuestro voto ante esa transferencia. Eso es muy delicado, es decir, la crisis puede
exacerbar el conflicto, la polarización que ya existe en la sociedad, y también puede fijar peligrosamente una masa electoral controlada desde una perspectiva de transferencias directas. Y eso es un riesgo político de largo plazo. Muchas gracias. Situación económica en México causada por el COVID-19 ante una perspectiva mundial. ¿Qué perspectiva se tiene en nuestro país entre los demás países, entre países que tuvieron un poco de tiempo para actuar sobre el presente pandemia, países que no actuaron de una manera tan rápida? ¿Qué perspectiva tenemos ante los demás países? Odiosas, pero como bien dice el maestro, será la historia en el corto plazo la que juzgue esta eficiencia, ¿no? Y definitivamente los electorados y los inversionistas globales van a terminar evaluando qué países tomaron o no las mejores decisiones. Y habrá indicadores muy duros, como el número de fallecidos, como el impacto global en la economía, como todos estos parámetros que más tarde o más temprano el planeta, la civilización medirá y comparará. Y va a depender mucho también de lo que depare después. Eh, de entrada habría que ver tres cosas que no debemos perder de vista. Recuerden que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Entonces vamos a ver si va a haber una afectación en el electorado que mueva las tendencias electorales y que le permita a los demócratas recuperar el gobierno en Estados Unidos, o que permita que Trump continúe 4 años más. Se va a ver en el mediano plazo el efecto real de la salida de la Gran Bretaña de Brexit. Putin y la Rusia de Putin, que va a durar como 10 años más en el poder, va a tener que resolver su conflicto efectivo con Arabia Saudita y con los productores de petróleo, que aunque ahora los quieran relacionar, no tiene nada que ver. En distinto sentido, la decisión a priori, a posteriori se vio afectado, pero a priori no tenía una relación directa. El conflicto petrolero estaba desde antes de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí va a haber muchos elementos del escenario, del contexto internacional, definitivamente sobrevivirán y tendrán menos efectos negativos, así lo digo, menos efectos negativos, pues los países con los gobiernos más ágiles, más capaces. Y el gran reto es que las decisiones de los gobiernos y las decisiones de las sociedades como un conjunto, en este sentido, pues tienen afectaciones para miles de millones de personas, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura única, en una coyuntura que es un reto, y pues lo que nos queda en lo individual, creo que es ofrecer el mejor de nuestros esfuerzos y de nuestras capacidades, aunque nuestros ámbitos de acción sean limitados y acotados. No todos somos legisladores o presidentes o gobernadores, pero cada uno de nosotros somos importantes en lo que hacemos. Cada uno de ustedes en su actividad, comprométase con ustedes mismos y comprométase con afrontar este enorme reto. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus palabras. Por último, nos gustaría solicitarles que en un minuto nos dieran sus recomendaciones para que una pyme pudiera sobrevivir ante esta situación actual que estamos viviendo. Profesor Lagunes, ¿podremos comenzar con usted? Voy a decir algo muy feo, mi estimado. Hay empresas que no hay forma de salvarlas, porque la contracción de su mercado y la debilidad la va a terminar destruyendo. Básicamente son empresas que estén en este momento muy apalancadas, con muchas deudas, y que su mercado interno se contraiga en el largo plazo. Una empresa como esa no hay forma de salvarla. Entonces, lo primero que habría que analizar es si la afectación de la empresa puede sobrevivir la crisis. No todas las empresas sobreviven las crisis. Y de hecho es absurdo obligar que una empresa que no puede sobrevivir la rompa. Imagínense una empresa que terminas endeudándote 5 o 6 veces sus activos por salvarlo.
Entonces, primero es la viabilidad de ser salvada, que sería básicamente dos criterios. Conserva tu clientela y eficienta tu proceso. Es tu cliente y tu proceso. Evalúa que tienes una capacidad efectiva de sobrevivir y actúa a tiempo. Pero eso no significa que rigurosamente cualquier empresa debe sobrevivir en una crisis. A veces las economías, por obligar a sobrevivir una crisis, termina causando más daños. Entonces, primero es un diagnóstico, ¿puedo o no puedo sobrevivir? Y después lo de siempre, tus costos y tus clientes.